Hoy en la mar de cookies vamos a hacer un bizcocho de yogur. Es muy fácil porque lo pueden hacer hasta los niños. Los ingredientes que llevan son 3 huevos, un yogur de limón y luego usaremos la misma medida del yogur para coger las medidas del azúcar, aceite de oliva y la harina. Empezamos rompiendo los huevos. Podemos aprovechar para hacer este bizcocho con los niños. Les gusta mucho, es muy fácil y disfrutan mucho haciéndolo. En este caso va a batir los huevos Diego. Les podemos ayudar un poquito. Ahora lo vamos a pasar al bol grande para que nos cueste menos batirlo. Ahora vamos a echar el yogur. Ahora vamos a echar El azúcar. 2 medidas del vasito de azúcar. Lo vamos llenando hasta que tengamos la medida y echaremos 2 medidas. Depende de lo dulce que nos guste, a nosotros nos gusta que no esté excesivamente dulce, entonces le echamos 2. Hay gente que le gusta un poquito más dulce, le echa un poquito más o un poquito menos. Si nos gusta con un poquito de sabor a chocolate, le podemos echar cuando le echemos la harina, en vez de echarle la misma cantidad que luego le echaremos de harina, que serán 3 medidas, le podemos echar 2 medidas de harina y una de cacao. ¿Lo bates tú, Diego? Vale. Y azúcar, el segundo vaso. Ahora lo tiene que batir y a continuación echaremos una medida de aceite de oliva. Se puede hacer también con aceite de girasol, pero somos un poquito maniáticos y nos gusta utilizar el aceite de oliva. Para todas nuestras recetas usamos siempre, en nuestro caso, aceite de oliva de Baena, que nos gusta muchísimo y lo utilizamos para todas nuestras recetas. Tiene un color muy característico y da un sabor muy particular a todas las recetas. ¿Ya está bien? Sí. Ya lo echamos y volvemos a remover otro poquito más, despacito para que no salpique y que se integre bien en el bol. Y ya solo nos quedará añadir la harina con la levadura. Siempre hay que pasar la harina por el
por el tamiz o por un colador. En este caso utilizamos las cosas de casa, que son los utensilios más sencillos que hay, que es un colador, ¿vale? No hace falta tener un tamiz ni ningún otro aparato raro. A la hora de batir también se puede batir con un tenedor, tampoco hace falta tener una varilla. Lo que pasa es que es muy práctica, es cómoda y a la hora de batir nos facilita bastante el trabajo. Tres medidas hemos echado, ya vamos a echar a lavar el vasito, echamos la levadura, un sobre de levadura y lo tamizamos. Yo la tamizo toda de golpe, es un bizcocho que no necesita ningún tipo de cuidado a la hora de mezclar ni el huevo ni el aceite. No es como otro tipo de bizcocho que a lo mejor hay que estar más pendiente a la hora de separar claras, y por eso yo lo veo muy práctico y muy cómodo para la hora de hacerlo con los niños. Disfrutan muchísimo, se lo pasan bien, pasamos un ratito agradable con ellos y luego ellos lo pasan muy bien a la hora de trabajar con nosotros, pasamos un rato divertido con ellos. Y luego ya tienen bizcocho para desayunar, para merendar, mejor que cualquier tipo de bollería, mucho más sano que cualquier otra cosa que podamos comprar. Le podemos meter cualquier tipo de ingredientes a este bizcocho, le podemos meter fruta, le podemos meter frutos secos, chocolate, con manzana está muy rico, podemos meter todo lo que se os pueda pasar por la cabeza, le podemos meter zanahoria, puré de calabaza. Otro día meteremos otros ingredientes. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo más importante es rellenar bien las esquinas de mantequilla. Cuando ya le hayan dado bien por todo, intentaremos quitar un poquito el exceso, que se laven ellos bien las manos, y quitaremos un poquito el exceso que haya quedado de mantequilla. Con cuidado, lo han dejado muy bien, pero quitamos un poquito el exceso. Para que luego no se nos quede excesivamente aceitoso el bizcocho. Como ha dicho Diego, es importante las esquinas, porque da mucha rabia que se nos quede pegado el bizcocho cuando lo vamos a desmoldar, que se nos quede ahí pegado justo en las esquinas, los bordes, cuando lo sacamos del molde, que se nos quede ese trocito justo de abajo, que se nos quede ahí pegado el trozo ese de bizcocho. Después de echar la mantequilla, echamos un poquito de harina. Le damos unos golpecitos, ¿vale? Para que vaya cogiendo el molde la harina. Bueno, pues ya lo tenemos. Es importante siempre, antes de empezar a cocinarlo, que pongamos siempre el horno a 180 grados, precalentemos, para que mientras vamos haciendo la elaboración, cuando lo tengamos ya hecho, ya tengamos el horno precalentado, dispuesto ya para empezar a tenerlo ya calentado para meterlo en el horno una vez que lo tenemos ya preparado. A mí me gusta muchísimo, una vez que lo tenemos ya puesto en el molde, hacer unas rayitas de azúcar. ¿Qué son las rayitas de azúcar? Pues muy sencillo. Es simplemente coger una cucharita, llenarla y hacemos unas rayitas de azúcar así, con cuidadito. Esto hace luego una especie de costra, que aunque parece una tontada, pero queda muy bien y queda muy rico. Bueno, ya lo tenemos. Listo para el horno. Vamos allá.
Ya tenemos nuestro molde preparado, a mí me gusta hacerlo en bandeja de rejilla para que le coja bien el calor por arriba y por abajo. Abrimos nuestro horno con cuidado cuando lo abrimos por el calor que desprende el horno y lo metemos en la parte de abajo, en el medio, justo en la rejilla de abajo. Y cerramos, más o menos, depende del horno, pero unos 45-50 minutos aproximadamente. Es aconsejable que tengáis preparado un palillo largo. Yo en mi caso suelo utilizar unos alambres, lo pincho más o menos cuando lleva 3/4 de hora para comprobar si está cocido por dentro el bizcocho o no. Si sale por dentro, si está crudo cuando lo pinchamos es que todavía no está. Intentar no abrir el horno antes de los 3/4 de hora, porque si no, se nos bajará para abajo el bizcocho y todo el trabajo que hemos hecho se nos estropeará. Vamos a ver si está nuestro bizcocho, vamos a hacer la prueba de lo del palito que hemos dicho antes. Abrimos con cuidado, de no quemarnos. Perfecto. Ha entrado bien el palillo, sale completamente limpio, sin problema. Apagamos el horno y lo sacamos. Cerramos el horno y lo dejamos que enfríe un ratito, ¿vale? Antes de desmoldar siempre para que le dé tiempo a enfriarse un poquito, porque si lo sacamos ya en caliente, de normal también se nos agarrará. Y preparamos un molde para una base, un sitio donde luego vayamos a dejar el bizcocho. Ya tenemos nuestro molde frío. Lo que os decía antes del azúcar, ¿veis? Ha hecho la costra y queda muy bonito. Aparte, se nos ha abierto aquí un poquito el bizcocho y queda muy bonito. Aparte de esto luego, ¿veis? Queda una costra que luego queda, aparte del color, queda crujiente y muy rico. Y lo que hablábamos antes, a los niños también les gusta esa sensación, esa textura luego en la boca, el sabor. Y aquí tenemos nuestro bizcocho. Bizcocho de yogur, para hacerlo con los niños, de la mar de cookies. Y este es el bizcocho que hemos hecho en la mar de cookies.